No. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo 4, si no mal recuerdo, conformado por Paco Ávila, Leonardo González y Alejandro Martínez, y hoy vamos a platicar sobre lo que pudimos leer acerca de Un Mundo Feliz de Axwell, Hoxman, ¿o ¿me puedes repetir el apellido, güey? Que se me fue. Huxley. Oxley. Bueno, comenzamos. En el capítulo 1, en el año 632, después de Ford, nos vamos a enfrascar en el centro de investigación de Londres, el cual es un edificio tétrico, triste, pero eso es por fuera, pero por dentro pasan situaciones donde no se va a imaginar lo que va a pasar. Hoy vamos a estar involucrados en la piel de unos jóvenes que apenas están iniciando sus investigaciones y donde el director general del centro de incubación los va a ir dirigiendo, ya que siempre han estado interesados en que los jóvenes tengan un gran interés hacia estas nuevas ciencias. Primero vamos a empezar sobre, él los indica con la sala de fecundación. La sala de fecundación es donde pasa el proceso más importante de la incubación y el condicionamiento, donde la especie se selecciona y de manera artificial y quiroprácticamente se va seleccionando vaso por vaso para que, bueno, ahorita vamos a platicar más adelante, pero quiero mencionarles un pequeño detalle. Este director tiene un pensamiento, que todos tienen que llevar a cabo su tarea inteligentemente. Y no solo es su pensamiento, sino que es el pensamiento de toda la sociedad. Esa sociedad es una sociedad utópica, por llamarlo de alguna manera, donde todos fungen una función, ¿no? Todos tienen un papel en esa sociedad y los crean con esa ideología. Que eso está basado por jerarquías, que en todo caso serían alfa, delta, beta, y epsiliones, donde alfa es lo mejor de la raza y epsiliones es lo más bajo de todas las castas, por llamarlo de alguna manera. El director nos los presentan como una persona alta, delgada, muy engruido, y pues estaba tan bien cuidado que pues no se podía conocer su edad, si era viejo, joven, de 30, de 50, entonces eso habla muy bien de su apariencia. Los estudiantes estaban asombrados, ¿no? Porque tenían a la mayor eminencia del lugar, y eran tan celosos con sus conocimientos que estaban adquiriendo que escribían todas las palabras que podían. Una de las notaciones que ponen es que el director empieza por el principio. Después de esto, el director los embrolla a las incubadoras, donde pasa el proceso de Bokanovsky. Y ahorita nos va a ir explicando qué es este método. El método de Bokanovsky es un proceso donde el embrión se separa y son extirpados de forma que se convierten en vida y se desarrollen activamente. Después de esto, pues se va a ir retirando del licor de los tubos de ensayo y se van vertiendo gota por gota sobre las placas microscópicas. Después de estas se van a hacer ensayos a estas placas para buscar alguna anormalidad y que no vaya ningún embrión infectado. Y este tipo de procesos lo llegan a hacer hasta 3 veces, sometiéndolos una y otra vez en temperaturas idóneas para que por medio de selección natural se vayan separando los embriones buenos y los que no son tan buenos de manera selectiva, donde los alfas y los betas permanecen hasta edades definitivas de embotellamiento, que serían los más desarrollados, y los gamas, deltas y epsilones, que son los retirados a cabo de 30 o 6 horas. De 30 o 36 horas, son los más débiles. Y esto es lo que es el método Bronkowski, un método que ha hecho que esta sociedad utópica avance innumeradamente, ya que un embrión adulto, por lo regular, tardaría en fecundarse hasta 6 meses, y aquí lo hacen en tiempos récord. Una producción puede llegar hasta de 90 hasta 90, de 8 a 96 humanos. Entonces, pues pasamos de 1 a mínimo de un 8 a 96, entonces es un hallazgo para la humanidad. Y eso consiste en una serie de paros del desarrollo que contamos en esta sociedad, por lo que estos ébolos reaccionan de manera diferente a los que conocemos hoy en día. Estos pasan por otros métodos de selección para poder encontrar la mejor castas entre todas las castas, ¿no? Porque también entre castas se van dividiendo entre alfa A, alfa B,
y estos brotes pues se van desarrollando poco a poco, ¿no? Después de que se desarrollan, van a pasar un método de congelación, donde estos se detienen su crecimiento y se les va a administrar una dosis casi letal de alcohol para que después vuelvan a subdividirse. O sea, el proceso de selección es tan grande que se busca buscar la mejor selección. Y después podemos encontrar una nueva detención en su crecimiento que podría resultar fatal, pero sin embargo aquí se vuelve a dividir y se vuelve a subdividir de forma de que las castas se van haciendo cada vez más selectivas. Y pues el doctor les dice que a los estudiantes que el método de Bocanospi es uno de los mayores instrumentos de la estabilidad social. Eso yo lo relaciono como que cada vez se hace como que más selecto el grupo de briones, pero a la vez como que van clonando, ¿no? Porque pues unas veces pueden llegar con un solo óvulo a llegar a cantidades muy exorbitantes. Eso es en promedio. Pero aquí la única bronca que le encuentra al doctor es que no se puede bronconicizar el mismo óvulo dos veces, o sea, solo se puede obtener de una misma, pues un solo pedido de embriones, por llamarlo de alguna manera. Y entonces, uno de los alumnos curiosos le pregunta que cuál sería el récord, o sea, que del embrión, cuál sería el récord de números que se podría conseguir. Y a lo que el doctor le dice que más o menos se pueden producir 15,000 individuos adultos, por lo que los resultados de selección son magníficos, porque pasamos de 1 a 15,000. Se pueden conseguir 15,000 especies bueno, 15,000 individuos de una sola casta. Y todos serían con las mismas características, ya que serían gemelos, ya que todos serían jóvenes rubios, con ojos azules, de característica alfa. Alrededor de esto, después nos pasan a la sala de envasado, siendo que el proceso de los embriones pasa como si fuera de fábrica, ¿no? Primero los van desarrollando, después los envasan, incluso hay la última fase que es de como si fuera guardería, que al parecer lo vamos a mencionar más adelante en el capítulo 2, pero pues yo lo voy relacionando que pasamos de desarrollarnos como seres humanos a que los humanos se van desarrollando como si fuéramos un tipo de producto o algún tipo de, no sé, algún tipo de producto, como si fuéramos coches, no sé, comida. Y pues el embrión ya pasa hasta el proceso del que el que nace. Y ahí el doctor Foster mantiene que para el último proceso se decantan los críos. Y estos críos se ponen otra vez como en cápsulas para que los niños vayan creciendo. Y los alfas, los mandan con más oxígeno y los epsilonales los mantienen con menos oxígeno. Por los que unos alumnos les preguntan que por qué sucede así, por lo que el doctor grotescamente le contesta, es que eres un tonto, no puedes tener a la gente de mayor privilegio teniendo los mismos niveles de oxígeno que las demás personas. Tienes que entender que son tan especiales que tenemos que tratarlos como especiales, por lo que hay razón. En el siguiente capítulo, lo que nos habla de la sala de decantación, es como un tipo de guardería infantil, donde los alumnos van a ver el proceso en el que los embriones los van especializando al área que los quieren. En este caso, nos vamos a enseñar a los epsiliones. Los epsiliones, al ser la raza más baja, pues se dedican a labores de agricultura, todos esos procesos. En este caso, pues vamos a ver lo que pasa y lo bueno, lo voy a tratar de escribir. Primero ponen a unos niños en una sala, ¿no? Y les colocan libros. Los niños es la primera vez que van a interactuar con este tipo de objetos. Entonces los niños les causa curiosidad y a la vez también les van a injertar un montón de flores. Esas flores van a estar relacionadas con lo que se van a tener que dedicar. Y los libros, pues al ser una raza tan subdesarrollada, ellos no se van a tener que dedicar a eso, ellos van a tener que dedicar a otras cosas. Y los niños reaccionaron primero hacia los libros porque les causaba una cierta curiosidad. Entonces, el doctor cruelmente pues jala una palanca y los niños empiezan a electrocutar porque los libros están como que diseñados que cuando los toquen los niños pues se electrocuten. Entonces los niños reaccionan de mal manera, ¿no? Empiezan a llorar, empiezan a sobresaltarse y rompieron en chillidos y empezaron a tener convulsiones de terror. Mientras tanto, cuando tocaban las flores pasaba lo contrario.
Y con esto el doctor hace reflexión que después de realizarlo más de 200 veces, su cerebro ya va a relacionar que los libros les va a causar dolor y no tiene que ir a relacionado con eso. De modo de que simplemente estos niños y con los demás tipos de castas se van desarrollando de acuerdo con lo que quiera la sociedad para ellas. Y bueno, eso sería lo de mis partes. Bueno, a mí me tocó a partir del capítulo 2 y digamos que comienza en el jardín a la hora del receso, en el cual hay como unos 600, 700 niños ahí jugando desnudos y sale el director que había mencionado Alejandro y él pensaba cómo pues en los tiempos de Ford, así de nuestro Ford, como ellos le decían, la mayoría de los juegos se llevaban a cabo sin tantos aparatos, más que solamente con una pelota, con cuerda o con palos. Y digamos que el director consideraba que era una locura permitir que la gente se entregue a juegos tan complicados como los que pues, a lo mejor tenían los niños. Después mencionaba cómo los interventores, pues digamos que no aprueban algún juego a menos que se pueda demostrar que exige más aparatos que que el juego que está actualmente, por así decirlo. Y después se enfoca de que de uno de los matorrales que habían ahí, sale una enfermera, la cual llevaba pues a un niño que estaba llorando, y detrás de la enfermera pues iba una niña corriendo, siguiéndolos, que se llamaba Polly Trotsky, y pues digamos que la enfermera lo iba a llevar pues con un ayudante de psicología pues, para que analizara al niño de por qué estaba llorando. Y la niña que le estaba explicando de que había sido su culpa y todo eso, y la enfermera le decía que, pues, que no había sido su culpa. Y como había también el director hace mención de que en los tiempos de Ford, pues durante generaciones, los juegos eróticos entre chiquillos, pues eran considerados como algo anormal e inmoral, siendo pues algo prohibido pues en esos tiempos. Y digamos que en la bola de los que estaban escuchando la anécdota del director, se encontraba un hombre que era de estatura media, con cabello negro, nariz ganchuda, labios rojos y regordetes, y con ojos oscuros. Y el momento en el que pues, el director pudo ver quién era, pues había gritado de emoción ya que era un interventor. Después de eso nos cambia el escenario en el que en unos vestuarios había alguien llamado Henry Foster y un director ayudante de predestinación, y los cuales le estaban dando la espalda a otra persona que se llamaba Bernard Marx, quien era pues parte de la oficina de psicología, y digamos que a él lo consideraban como una persona pues de mala fama. Pues al final, bueno, también luego mencionan a Lenina Crown, quien estaba en el almacén de embriones, y pues mencionaba que estaba ahí revisando algunas cosas. Después pasamos otra vez pues con los estudiantes y el director, y los estudiantes quedaron impactados al momento en el que escucharon pues lo que había dicho el director de quién era el interventor residente de Europa Occidental y uno de los 10 interventores mundiales, quien pues digamos que ese interventor se sentó con el director y había hecho una referencia a una frase que era de Sufort, que era la historia es una patraña, así decía la frase. Y finalmente pasamos otra vez con Henry y el predestinador, y le había preguntado si iba a ir a un sensorama, y al final, pues digamos que todavía no sabía si iba a ir Henry. Luego nos pasan otra vez con el director, y el cual tenía una mirada llena de inquietud debido a que había rumores de que en el despacho del interventor habían ciertos libros prohibidos y ocultos, los cuales a lo mejor eran de la Biblia, eran Biblias o incluso poesía. Y después nos manda otra vez con Lenina Crown, y la cual estaba saludando a otra muchacha pues llamada Fanny, quien trabajaba en la sala de envasado y que poseía el mismo apellido que era Crown, lo cual digamos que en un planeta lleno de 2.000 millones de personas solo se repartían 10.000 nombres, entonces era algo normal que los apellidos digamos que se repitieran. Después
Fanny le había comentado algo de que de que no se estaba sintiendo bien y que el doctor West, otro personaje que habían mencionado, le había aconsejado que tomara su sucedáneo de embarazo, y Lenina le había explicado que no es obligatorio tomarlo hasta que tenga los 21. Y más o menos Fanny tenía unos 17 por ahí, unos 17, 16 por ahí. Y digamos que según se le habían aconsejado que era mejor tomárselo antes para que tuviera mayor efecto. Y después de esa conversación nos mandan otra vez con el director y había dicho que había mencionado que su Ford, así nuestro Ford, que había sido el primero pues en relatar los terribles peligros que era de la vida familiar, pues en el cual estaba lleno de miseria, de perversión, de sadismo, de castidad, de locura y también de suicidios. Y como también mencionan que antes existían lo que eran los maridos, las mujeres, los amantes, y también había mencionado algo del romanticismo, así dándome una idea de que a lo mejor en la actualidad, digamos que no tenían un concepto, no se aplicaba ya esas como definiciones. Después, en una conversación entre Fanny y Lenina, Fanny le comentaba a Lenina de que, pues de cómo iba pues su relación amorosa, por así decirlo, y le había mencionado a Lenina que estaba saliendo con Henry Foster, otro personaje, que en el cual llevaba 4 meses de relación, y así siendo, digamos que la única persona con la que había estado. Y Fanny le llegó a advertir a Lenina que tuviera cuidado, ya que al director no le agrada las cosas intensas y que sean prolongadas. Después pasamos a la conversación otra vez con el interventor y recalca que no puede haber una civilización sin estabilidad social, y una estabilidad social no puede existir si no hay una estabilidad individual. Y pone un ejemplo en el que digamos que una máquina va girando y que debe seguir girando y deben estar las ruedas igual girando y deben estar en orden. Y para eso debe haber, pues, digamos, hombres que lo vigilen, y esos hombres deben estar muy seguros pues, de sus ejes, digamos, hombres cuerdos, sobre todo, obedientes y que sean estables para que esa máquina siga teniendo el rumbo y pues de alguna manera no deje de funcionar o no se desvíe. Después menciona que, pues, el interventor menciona que los jóvenes de ahora son muy afortunados, ya que no se esforzaban por sus vidas, porque sus vidas fueran emocionalmente felices. Así digamos que ellos tienen un pues, significado de felicidad muy distinto al que a lo mejor nosotros tenemos. Y después regresamos a la conversación con Lenina y Fanny, en el cual Lenina menciona que un tal Bernard Marx, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, le había pedido que fuera una reserva para salvajes, pues para que le hiciera compañía, y ella digamos que estaba muy indecisa de que se aceptarla o no, ya que pues como había mencionado tenía una relación con Henry. Después mencionan que Mustafa Montt, quien era el interventor, pregunta a los jóvenes si alguna vez habían encontrado algún obstáculo insalvable, perdón. Así recalcando que sus antepasados eran tan estúpidos y cortos pues de miras que cuando aparecieron los primeros reformadores, digamos que se negaron a escuchar las propuestas que ellos llevaban para cambiar su sociedad. Y habían dicho que la enseñanza mediante el sueño estaba prohibido en Inglaterra, y había algo llamado, también mencionan que había algo llamado liberalismo, que a lo mejor tampoco se aplica actualmente. Entonces es como un breve repaso, por así decirlo, una explicación de lo que era anteriormente a cómo es actualmente su sociedad. Y después, y finalmente estaba explicando también sobre cómo la democracia en sí consistía en que los hombres, digamos que fueran iguales, no solamente físico-químicamente, sino que, digamos que tuvieran los valores y todo eso. Después pasaron a explicar los eventos históricos que habían ocurrido, como por ejemplo la Guerra de los 9 años, que había empezado en el año 141 después de Ford. También los mencionó sobre los estruendos de 14,000 aviones que estaban avanzando pues en formación abierta,
También en la Kifurstendam, perdón si no se me entiende, pero está muy raro el nombre. Y en el Huitiem Arrondissement, que en el cual habían sucedido explosiones de bombas de anthrax que apenas producían ruidos como si una bolsa llena de aire la reventaran. Después había mencionado también sobre además de la guerra de los 9 años, mencionó también el gran colapso económico. También había dicho que en esos momentos había que elegir entre dominio mundial o destrucción. Entonces, digamos que sí hubo ciertos acontecimientos que ayudaron a formar la sociedad que tienen actualmente. También habían dicho que el liberalismo había muerto así de anthrax, habían mencionado. Y en el diálogo de Lenina y Fanny, Fanny le estaba comentando a Lenina que por qué no salía con otros hombres además de Henry, y Lenina digamos que sus principios le decían que no, pero al final Fanny le convenció de que sí podía hacerlo. Y después regresamos con el director y el interventor que estaba mencionándole a los niños que gobernar es legislar y no pegar, y que digamos que gobernar se hacía con el cerebro y las nalgas, pero nunca con los puños. Y también había mencionado que antes todas las personas eran obligadas a consumir cada año en beneficio a la industria. Después de eso nos pasan otra vez. Aquí hay mucho como intercambio entre explicación de su historia y entre los diálogos que hay entre los personajes. Luego nos pasa otra vez a Lenina y Fanny que estaban probándose algunos vestidos viejos que ahí tenían, y al final Lenina quedó vestida con una chaqueta de tela de color verde, con puños y cuello de un color verde viscoso. Después pasamos otra vez pues, a la historia. Y dice que 800 partidarios de la vida sencilla fueron liquidados por ametralladoras en Golden Green, perdón. Y después fue luego de la matanza del Museo Británico. Y así los interventores comprendieron que el uso de la fuerza era inútil, y en cambio los métodos, que a pesar de que eran lentos, eran más seguros y más eficaces. Y habían también mencionado que el descubrimiento de Pfizer y Kawaguchi, perdón, siendo así una propaganda contra la reproducción vivípara. Así pues, llevando a cabo una campaña que era en contra del pasado, por así decirlo, y en eso consistía pues en el cierre de los museos, en la voladura de monumentos históricos y también la suspensión de libros pues que iban a ser publicados antes del año 150 ¿cómo era? Ándale. Sí, perdón, después de Ford, es que tantos nombres. Y habían mencionado que en una época de máquinas y fijación del nitrógeno, la subproducción era considerado pues un crimen, pues ya que iba en contra de los principios que estaban forjando. Finalmente, en el año 178 después de Ford, se subvenció a 2.000 farmacólogos y bioquímicos para así 6 años después, pues crear la droga perfecta, ¿no? Después nos pasa el diálogo en el que Bernard Marx había escuchado la conversación entre Fanny y Lenina, perdón. Digamos que él quedó pues de alguna manera sorprendido y se sintió de una manera usado. Y entonces digamos que en el evento estaba malhumorado, y entonces llega Henry Foster y como vio que estaba desanimado, de alguna manera trataba de animarlo con Soma, pero Bernard siempre se le andaba rechazando. Después nos explican que respecto a la vejez, ese problema de la vejez, pues había hormonas gonadales que eran de transfusión de sangre joven, sales de magnesio, y todos los estigmas fisiológicos de la vejez fueron eliminados, por así decirlo. Así siendo como resultado que cuando lo tomabas o se los ponían, cuando tú tuvieras los 60 años, aún así tu fuerza iba a ser como la de una persona de 16, 17 años. Entonces, siendo así que
la vejez no iba no iba a ser el mismo pretexto de antes, que según cuando ya estabas viejo no podías realizar ciertas acciones y solamente lo único que podían hacer era quedarse sentados y pensar en lo que les quedaba, ¿no? De vida. Y digamos que en esta sociedad actual, digamos que la vejez ya no era como, ya no les impedía pues realizar actividades, ya no les impedía pues trabajar, ni colaborar, ni nada de eso. Así digamos que formando un sistema perfecto, entre comillas. Después de eso pasamos al capítulo 4, en el cual están en un elevador, en el cual había muchos hombres procedentes de los vestuarios alfa, y Lenina era una chica ya era considerada muy popular y en ocasiones había pasado alguna noche con todos los que estaban en ese elevador. Así viendo hacia algunos de los hombres, también viendo a uno que se llamaba George Etzel, que ella consideraba que tenía orejas grandes, luego a Benito Hoover, que también lo consideraba alguien velludo, alguien peludo. Y finalmente Lenina quería hablarle a Bernard de un plan que era de Nuevo México, y al final en el elevador ahí está gritando de que azotea, azotea. Y pues al final el elevador fue a la azotea y entre Lenina y Bernard, digamos que pudieron ver la luz pues del cielo, el calor, los helicópteros que estaban cruzándose, también los cohetes que andaban pasando. Y así, digamos que Benito los estaba vigilando o siguiendo, pero digamos que mencionan que Benito era alguien con un muy buen carácter, siendo, digamos que la realidad de Benito alegre y sonriente. Y ya finalmente nos menciona, pues, cómo llegan, digamos que entre Bernard y Lenina, digamos que se andaban hablando de manera romántica, y después llega Benito, ahí a interrumpirlos. Y finalmente estaba mencionando cómo Bernard había sacado un paquete de goma de mascar que era a base de hormona sexual y se llevó esa pastilla a la boca y así masticando, dirigiéndose a los cobertizos. Y después nos mencionan que ahora estaba Henry Foster, que ya había sacado un aparato del cobertizo y Lenina llegó pues a donde estaba Henry, perdón, y encontró a Henry sentado en una cabina de piloto, pues esperándola, y el capítulo termina en que Henry le dice 4 minutos de retraso. Ahí digamos que hasta ahí termina lo que fue mis capítulos. Y pues aquí ya llegó yo, que es el final pues, del capítulo 4 de él, literalmente es la última página. Y es cuando Henry dice que pues, sube a Lenina al helicóptero, porque o sea, la máquina que lo hablan como máquina era un helicóptero, y pues lo prende y se van. Bueno, pues sí, suben a las alturas de Londres. Henry relaciona mucho el sonido del helicóptero como los zumbidos de diferentes, ¿cómo se podría decir? Diferentes insectos, ¿no? Que pasa de un moscardón a una avispa y luego de la avispa al mosquito, siendo esta la intensidad pues, del zumbido de las hélices. De aquí es cuando Henry y Lenina, como ya están pues, en una zona realmente pues, alta, ven la torre de Charling T, se llama así, y pues ven que es una torre reluciente y un cielo con pues, un disco también reluciente y relucientemente armado. De aquí se ve también, como acaba de decir Leo, en el cielo también se veían los helicópteros y cohetes. Entonces Lenina y Henry, cuando iban ya en su helicóptero, vieron pasar pues sí, de las enormes nubes, vieron pasar pues lo describe Henry como un insecto escarlata. No sé, siento que Henry tiene mucho que ver con insectos o le agrada los insectos. Y era el cohete rojo. Y pues la única reacción que le hizo esto a Henry fue que pues era muy escandalosa la falta de puntualidad de los servicios atlánticos que existían en Nueva York, ya que pues ese cohete rojo llegaba desde Nueva York y tenía muchísimos minutos de retraso. Después de ahí, pues Henry retira pues, el pie del acelerador o deja de subir
para pues que Lenina y él puedan observar el ambiente y el paisaje. Y lo único que provoca esto de Lenina es que ven un parque, pero realmente ese parque está lleno de edificios, entonces no se ve nada y se ve como un color, lo describe Lenina como un color caqui, pero pues para ella es algo horrible o que nunca le gusta, que siempre lo expresa, pues lo expresa en voz alta y pues Henry lo oye. De estos se ven los edificios que dice Sensorama Oslo, que ahí se encuentran unos obreros, que también es donde se ve por qué el color caqui existe, o por qué el color caqui se ve, porque los obreros tienen un ejército, o lo describe como un ejército negro y caqui, ya que pues los obreros tenían esas vestimentas. En sí, pues ven todo eso y Lenina dice que pues deberían relevarse los turnos, ya que pues parecían hormigas, o no sé, para ellas se veía relativamente mal. Con eso, pues pasan 10 minutos de todo lo que ven y van a los juegos, que el juego que le tocaba era una partida de golf de obstáculos, y es donde van Lenina y Henry. De ahí llega pues Bernard, o nos salta, como dice Leo, salta mucho a personajes y personajes. Entonces llega ahora la perspectiva de Bernard, que cuando ve la azotea, pues los ve pues con los ojos caídos, no sé. Como lo describen, es como una persona ya muy, no sé, como una persona muy discreta, muy y dudosa de sí mismo, como que con falta de autoestima. Entonces, se ve que también Bernard, como dice Leo, y ahorita lo entiendo, le tenía como que un aprecio a Lenina, ya que Bernard tenía como que esa dificultad o tenía ese miedo de decirle a Lenina que le gustaba, ya que pues tenía la duda de que qué iba a hacer con una respuesta negativa, ¿no? Que se iba a ser humillado por eso. Pero al final, como Lenina sabemos que se le induye por su amiga, que puede estar con diferentes hombres, pues le acepta y pues Bernard le dice que estaba súper padre y que, ¿cómo se llama? Que pues se sentía súper feliz. Pero aquí llega el momento, y sigo diciendo que aquí es como que se retrasa de la historia, porque con Leo dice que Bernard se sintió usado al escuchar lo que yo la plática de Nina. Y fue porque cuando le comenta eso, le dice que sí, Nina, justamente minutos después va con Henry y se va a su juego pues sí, de gol de obstáculos. Entonces Henry pues se siente muy mal porque piensa que, o mínimo esperaba una reacción de Lenina que pues no fuera lo dice así, una muchacha inglesa sana y virtuosa. Le dice, quería algo anormal, si lo podemos decir así. En pocas palabras, ya de ahí, Bernard abre pues su cobertizo y pues va ¿cómo se llama? Pues va a la azotea, porque pues, también te necesitaba hacer pues unos encargos que necesitaba. Y en ese momento se ve como que Bernard también tiene como que no se siente, pues sí, como sabemos, están los altas y los omegas, deltas, etcétera, etcétera, pero no se sentía muy bien consigo mismo por el físico, ya que pues apenas, digámoslo así, lo describe que el físico de Bernard apenas era mayor al promedio de gamas y en sí era de 8 centímetros más abajo pues, de su patrón, que era un alfa. Entonces, y claramente menos corpulento. Y eso le hacía a Bernard pues sentir insuficiente, si lo podemos decir así. Entonces, él tenía que dar órdenes y es algo que tampoco no le gustaba porque pues era gente que sabía que estaba abajo de él, pero que si tú los miras a simple vista a los dos, crees que son de la misma, pues digamos de la misma clase. Entonces se sentía muy mal porque también los molestaban a él con que pues se parecían a ellos, se parecían a los epsilones, etcétera, etcétera. Después de esto, mucha gente lo ve pues como alguien que tiene defectos físicos, o él, sigo diciendo, se mete mucho en sus defectos físicos, lo cual generaba pues una sensación de soledad en él, y pues sí, se separaba de todos,
Y esto es realmente importante porque en las últimas partes se ve claramente por qué o cómo esto le afecta de la soledad. Y pues también se nota que envidia a hombres fornidos y fuertes, como digámoslo así, como Henry Foster y Benito Hoover. Entonces, todo eso se le parecía a él y tenía los mellizos. Entonces, Bernard le decía que, pues ya le decía en un tono irritado, ¿no? Le gritaba, deprisa, trabajen. Y si los mellizos lo miraban con una cara de, pues, de irritación, de que pues, otra vez ya va a empezar, otra vez, ¿no? Pues él les gritaba más fuerte, deprisa, ¿no? Hasta que, pues, su voz empezaba a desgarrarse y se empezaba a sonar un poco ronca. Entonces, ya de ahí lo mandan al, pues sí, lo mandan otra vez a la azotea, porque necesitaba ir con él, o bueno, también estaba que Helmholtz Watson, que es que digamos es un escritor, que así lo describen, y un maestro, pues fuera. Entonces, el mismo Helmholtz Watson contesta la llamada de Bernard y le dice que, pues, que ahí estaba. Helmut, antes de todo eso, estaba escribiendo, estaba escribiendo, porque sabemos que era el escritor. Entonces, le dice que ahorita va y que nada más que él se ocupara de terminar de retirar sus cosas. Describen pues sí, a Watson, porque pues ahora sí que su nombre está muy complicado de decir, como un hombre corpulento, un pecho abombado, espaldas anchas, macizo, lo escriben fornido, pero a pesar de eso lo describen que es ágil, flexible y pues muy fuerte. Y justamente pues la muchacha que tenía como de recepción, lo siento así, lo describe como el prototipo del alfa más, o sea que top, top. Siendo que también él es un profesor de la Escuela de Ingeniería Emocional, que pues, es un término pues, bastante interesante, enfocado en el departamento de la escritura. Y también trabaja para, pues lo escribía al radio horario. Se nota también que ya cuando se juntan, pues estos personajes que es Bernard y Watson, se nota que son amigos, como que son realmente amigos, y hacen una comparativa entre ellos dos, porque dicen que lo que Bernard hacía que se sintiera la separación y esa soledad, también Helmut lo tenía, pero pues era como se generaba una soledad por su desmedida capacidad, porque ahora sí que sus jefes lo hablaban como competente o tal vez demasiado competente como para lo que él hacía, ¿no? Como para el puesto que tenía. Entonces también sentía esta parte de soledad y no estaba como que muy conforme de lo que escribía. Entonces, se nota que pues también este personaje Watson era pues era como que todas mías, ¿no? Que aprovechaba su físico y aprovechaba todo, porque explican que en menos de 4 años, él tuvo 640 amantes. Entonces, digámoslo así, por una aproximación, cada 2 días tenía un amante diferente. Pero pues tampoco esto como que le agradaba demasiado, o en el futuro ya no le agradó demasiado, porque pues al final, pues ya no iba a esas movidas, ¿no? Porque pues tenía demasiadas, aún así donde estaba y donde trabajaba, pues había demasiadas muchachas. Y como vemos, y como ya lo explicamos antes, como que en el término de esta historia, algo duradero ya no es símbolo de algo bueno, ya es algo que pues, no debe de existir, digámoslo así. Y como ya también se quitan también todos esos términos, pues era algo realmente común que esto pasara hasta que llegan unas chicas, que son 3 muchachas, que las describe como encantadoras de la oficina de propaganda, que le explican y le ruegan a Helmholtz que pues vaya con ellas pues a salir a cenar. Y pues el otro le dice que no, que ya no, que necesitaba hacer cosas, que simplemente no podía. Y ellas le decían que por favor fuera, que no habían invitado a ningún hombre, que él iba a estar solamente él, y pues ya sabemos a qué se insinuaba, ¿no? Llega, lo recoge Bernard y pues él grita literalmente, ¿no? Como que
explícitamente, pues clama que, gritando como que esas mujeres, ¿no? Ya no las aguanto. Entonces, pues Bernard era, pues como que para él tener esa atención, digámoslo así, sería algo deseado, ¿no? El que tengan a tantas mujeres detrás de ti y estén babeando por ti, digámoslo así. Pero pues como eran sus amigos, era su amigo, pues lo hipócritamente nada más le decía como que, pues sí, que está de acuerdo, que esas mujeres no se pueden así con eso. Entonces, ¿no? Entonces, de esto como que burlándose de él, le dice como que se llevará a Lenina Crown a Nuevo México. Entonces, pero pues en sí, Helmut como que seguía más enojado que otra cosa y simplemente pues le dijo que no, que como que, ajá, sí. De ahí, pues explica, ¿no? Que Helmut tenía como que tenía muchas preguntas y quería hablarlas con él. Y en sí su mayor duda era de que por qué las palabras o por qué los sentimientos luego no salían al exterior, como digámoslo así. O como que tuviera algo él dentro, una habilidad dentro que pues salía al exterior. Y pues Vermo no lo entendía, explicándole a Helmut que pues se refería que qué pasaría si las cosas fueran de otro modo. Y le dice el escritor, o Watson, que en sí lo que preocupaba era que sus frases no trascendieran, porque quería que, pues sí, que llegaran y, por digamos así, lo cito textualmente, que, ¿cómo se llama? Ay, que penetraran a las personas, que pudieran, sí, que quedaran y que no solamente las traspasaran, que se quedaran en ellas y pudieran reflexionar y, como dicen, pudieran perdurar en un futuro, pudiera él trascender con esas frases. Pero pues en ese caso, pues nunca se llegó a ninguna solución porque Bernard, supuestamente él escuchó pues un sonido fuera de la puerta. Entonces le grita que silencio, que se callara, porque lo había escuchado. Va Bernard así tranquilamente, de puntillas, abre la puerta y ve que no hay nadie, entonces se siente como ridículo porque pues literalmente lo cayó y le dijo que no, porque simplemente pues no había pasado nada. Entonces Bernard como que se rompe y le dice que el otro no había, ¿cómo se llama? No había vivido lo que él y que nunca había sentido así, no sé, nunca se había sentido triste y que pues él sufría mucho, ¿no? Entonces le gritaba que si supiera lo que él había vivido, pues hubiera entendido todo, ¿no? Y se pone a llorar. Entonces, pues lo único que le dice, aquí llega con Lenina y con Henry, en donde al parecer como que el tiempo se acaba o llega ya muy noche y tiene que cerrar el campo de golf, así que pues ellos terminan abandonando su partida. De ahí se vuelven a subir pues a un helicóptero y despegan a otros 250 metros de altura. Vuelve a gente a reducir las revoluciones del hélice para poder permanecer sostenidos en el aire y se dan cuenta de dos cosas. Se dan cuenta de una fábrica por las grandes, pues sí, por la grande luz que pues esta fábrica expendía y un crematorio llamado crematorio de Slough. Y este es como que el más importante, ya que Elenina le sale la curiosidad de unas chimeneas, porque escriben que esas chimeneas son altas y que están pintadas pues de color rojo con señales de peligro. Y estas chimeneas cuentan con unos balcones alrededor, y esa era la duda de Lenina, en el cual le dice a Henry que pues eran para poder, pues a los que cremaban, a los que quemaban, pues poderles quitarles el azufre y poderlos ocupar otra vez. Entonces, literalmente, el 95% del cuerpo humano, de las personas que morían, lo reutilizaban en azufre. Y pues eso como que nunca le parecía muy bien a Henry, o como que normalmente no le terminaba de agradar. De ahí, pues ya se van pues a su casa, si lo podemos decir así, y ya de ahí pasan por esos tubos y por esas chimeneas, en el cual como que le hacen como una montaña rusa y Lenina le dice que estuvo muy padre la montaña rusa y pues el otro se pone más triste. De ahí pasa que pues llegan a un como que restaurante, llegan a la casa de Henry, bajan a un restaurante
donde empiezan a tocar 16 saxofonistas una canción llamada, ¿cómo se llama? Mi querido Frasquito, en el cual pues esta canción se ponen a bailar ellos dos y pues se la pasan muy bien. Y se ve que tienen como una relación, ya que habla que Lenina tiene, pues toman las precauciones anticonceptuales reglamentarias por los años de hipnopedia, que sabemos que la hipnopedia es como que el inducir por el sueño, aprendizaje por el sueño, y por los mantuismos, que sabemos que también el mantuismo es como que una regla que dice que dentro de un determinado punto de población, pues va a dejar de la tierra de darlos, va a proporcionar lo que realmente merecen. Y ya en la última parte regresamos con Bernard y es bisemanal, donde se encuentran diferentes personajes como Morgana Ritzfeld, Fifi Borgand, Joanna Diesel, Tom Kawaguchi, Sergio Inglés y Clara Determs, más el presidente. Cuando sube, se pone como que muy raro porque cuando todo inicia, el presidente es una señal de T y levanta una copa del amor que está llena de soma, en forma de helado de fresa, en donde empiezan a cantar sus himnos de solidaridad, que el primero es Ford, somos 12, haz de nosotros uno solo, como gastas en el río social, haz que corramos juntos rápidos como estudiante carraca. De ahí pues hacen el segundo himno, que es Ven, oh Señor más grande amigo social, a aniquilar a los 12 uno en uno. Deseamos morir porque cuando morimos nuestra vida más grande apenas ha empezado, y empiezan a gritar como que viva y que, ¿cómo se llama? Bebo por inminencia del advenimiento. Entonces cada quien decía un por qué bebía. Y Bernard tenía como que una disputa con Morgana Ritmo, porque tenía como una uniceja, entonces le causaba como que, sí, como que no le gustaba mucho la uniceja que tenía esa chava. En pocas palabras, ya se hace le mandan nada más una sonrisa radiante a ella y hacen su tercer himno, que es No sientes cómo llega a ser el más grande, alégrate y alégrate y alégrate muerte, alégrate y alegra y al alegrarte muere. Final, fúndete en la música de los tambores porque yo soy tú y tú eres yo. De ahí empiezan a gritar todos, o bueno, en sí empiezan a escuchar que pues alguien se acerca por unas escaleras y empiezan a gritar todos que lo oían, que ya llegaba, que alguien ya, que el mismísimo ya llegaba, digámoslo así, y generando se paraban, bailaban, se agarraron de las explican que se empezaban a nalguear y empiezan a hacer una orgía porfía, que pues así literalmente empezaba como que a cantar sobre la orgía porfía. Al final, cuando todo esto se pasa, dice que pues todos estaban súper alegres y que decían que fue maravilloso, ¿no? Entonces, decía que cuando tenía pues una expresión, si alguien tenía una expresión de éxtasis es porque no había concluido o que no lo había hecho bien. Y pues así se queda, como que Bernard nunca tuvo ese pensamiento, nunca escuchó nada, nunca sintió nada, más que es una simplemente felicidad momentánea, pero nunca al máximo como ellos, siendo que cuando le preguntaron si fue maravilloso, pues él miente. Pero, pues como decía, no podía dejar de pensar pues, de la ceja de la misma Morgana. Y así es como termina el quinto capítulo.